Bien, antes de pasar con nuestra invitada del día de hoy, quiero primero enseñarles que no se puede quedar la caricatura del día de hoy. A ver. ¿Verdad? Ahí tenemos. Feminicidios en RD. Situación fuera de control, dice arriba. ¿Verdad? Bueno, es una caricatura que lamentablemente no nos puede provocar la risa que quisiéramos, ¿verdad? Bueno, pero toda El la tema es caricatura no fuerte, puede. pero está bien, está perfecto. Es un tiburón, Y es verdad. Y es El verdad. tiburón. Eso está ocurriendo, ¿verdad? Sí. Ahí está la caricatura de siempre online el día de hoy. Excelente. Ahí está. Excelente. Bien, por otro lado, conversando hace un momentico sobre el caso de las elecciones del Colegio de Abogados, que hablábamos tempranito sobre qué pasó, si el PRM se quedó unificado o no. Nos llaman durante la pausa y nos dicen algo del efecto que pudo tener la carta de Leonel Fernández. El tuit de Leonel Fernández en apoyo final a Surún Hernández. Con la teoría, y creo que tiene muchísimo sentido, de que esta carta original que decía que el PLD apoyaba a Omar, puede haber salido del mismo PLD. Cuando preguntamos sobre la respuesta, sobre la razón, dice, buscar la respuesta de Leonel definitiva, el apoyo que se logró al final. Buscar la reacción. Señor, el PLD no está relajando. El PLD no está relajando. Y si eso tiene muchísimo sentido, porque si no hubiera pasado la carta del PLD apoyando a Omar, Leonel Fernández hubiera dado su apoyo, creo que utilizó la palabra irrestricto, a Surún Hernández. No me he dicho nada. Porque no tenía que decir nada. Entonces, se supone que la lógica dice que los militantes de un partido deben apoyar a su candidato. Bien. Entiendo yo. Eso. Sí. Se entiende. Seguimos hablando de candidatos, no hablamos de propuestas, no hablamos de nada, de partidos y de elecciones. No entiendo todo esto, pero tiene sentido. Sí. Si esa carta salió original del PLD, el PLD está trabajando. El PLD está trabajando. Sí. Porque recuerden que hay mucha gente que esto no se habló y nos fuimos a las elecciones tranquilitos del Colegio de Abogados. Cuando Surún Hernández ganó su primer periodo, ¿quién lo apoyó? No, era candidato del PRM. Era candidato del PRM. Era candidato del PRM. Ganó con el PRM. Si no sale la carta, no se provoca el apoyo oficial del PLD y de Leonel Fernández a la candidatura de Surún Hernández. Y hoy usted tiene más de 50%. Sí, 50 puntos no entiendo. Con 20,000 votos, ¿verdad? Mira, Marcela quiere leer algo. Léelo, Marcela. No, ahí tenemos Ahí está. el tuit de Leonel Fernández. Vamos a ver. Bueno, un poquito más cerca, si lo pones más cerca, acércalo un poquito más, a ver leer. si el pulso está bueno. Vamos a ver, el mío, sí, yo creo que sí. Bueno, ahí No está. lo leemos. Bueno, Léelo. nuestro respaldo irrestricto al doctor Miguel Surún Hernández, quien encabeza la plancha número 1 en las elecciones del Colegio de Abogados de mañana sábado. Tiene 563 me gusta y 418 retweets. Sí, eso fue, él mandó, antes de eso, él mandó la carta, ¿entiendes? Eso fue un día antes recordando a la gente. Por el tema del tema interno del partido, de la tendencia, que si Danilo, que si Leonel, ¿entiendes? Eso es un tema que tienen que resolverlo. Claro. Eso viene del 2007. ¿Tiene sentido? Claro. Bueno, adelante. Vamos entonces a presentar a nuestra invitada del día de hoy. Nos honra con su presencia la doctora Yulisa Hernández, secretaria general del FEDOMUSDE y vicepresidenta del Partido Revolucionario Dominicano. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctora? ¿Cómo está usted? Bueno, un poco cansada y disfónica porque Me imagino. yo creo que todas las PRDistas y los PRDistas amanecimos
contentos, muy alegres. La actividad de ayer se desarrolló con gran entusiasmo, pero ciertamente estamos apaleados, estamos bien cansados. Gracias por la invitación. Licenciada, ¿qué pasó en el día de ayer? ¿Cambio de estatutos, elecciones en el PRD? ¿Qué ocurrió? ¿Cuál fue la conclusión final de este acto? Mire, esta convención, 34ª convención extraordinaria que celebró nuestro partido en el día de ayer y que contó con una matrícula significativa de lo que era originalmente 6.000 personas, ¿verdad? 5.000 y pico largo, un 88 punto y tanto %. Ciertamente, yo le comentaba a los compañeros y a las compañeras que no parecía una nueva realidad de un partido que hace unos años pasó por la división que pasó, ¿no? Y un proceso organizado que vi ayer. Bueno, fue extraordinario, doctor, fue extraordinario. Si yo le digo a usted, mire, a mí me llamó la atención la cantidad de movimiento que hubo en torno al Centro Olímpico, porque no podemos negar que esta convención es la segunda convención a propósito de la última división que tuvo el PRD, y no se veía, no se observaba que hubo una disminución como de la cantidad de delegados o del entusiasmo, no. Hubo muchísima disciplina, la gente llegó temprano, organizado, nos sentamos, ahí está el momento en que se toma la juramentación a las autoridades de nuestro partido, encabezado por el presidente del PRD, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, a quien tuvimos a bien reelegir en la posición por 4 años más, acompañado por hombres y mujeres que definitivamente tienen un gran reto, porque donde sí hubo unos cambios significativos fue en la estructura orgánica que va a operar nuestro partido, tanto desde el punto de vista estatutario como organizativo. Ya esa composición que anteriormente teníamos de una cantidad de 20 y tantos miembros ha sido reducida a una cantidad operativamente más manejable y que nos permite electoralmente poder manejar una estrategia que nos garantice la fidelización del voto, que es lo que debe ocupar nuestra atención. Aquí dice que durante esta convención extraordinaria el partido proclamó a Peggy Cabral como presidenta en funciones, a Francisco Antonio Peniagua Toni como secretario general, a Rafael Fiquito Vázquez como secretario nacional de organización, a José Neney Cabrera como presidente ejecutivo nacional y a Junior de los Santos como vicepresidente y presidente de la comisión conjunta. Todos fueron juramentados por Rafael Suberville Bonilla, quien dirigió los trabajos de la convención junto a Carlos Guerra. ¿Está todo bien así? A Juan Carlos, claro, fue así y ciertamente hay un gran reto para este equipo. Quien conoce el estatuto del PRD sabe que están definidas las instancias operativas, administrativas y de gerencia de mayor importancia en nuestra organización política. En el caso de la presidencia en funciones, doña Peggy Cabral, quien ha tenido que asumir en gran medida el liderazgo del proceso de conducción del partido, una mujer con un perfil público digamos que muy bajo, ¿no? Pero ustedes saben que en las tareas de nuestro presidente, otro canciller de la República, no le permiten estar frente al día a día del partido. Claro. En el caso de Neney Cabrera, esta posición nueva, no nueva en esta reforma, ya estaba incorporada en la pasada reforma. Yo soy parte de esa comisión que hizo las evaluaciones para darnos esta nueva estructura, pues esta presidencia ejecutiva del partido, la comisión presidencial, tiene responsabilidades en todo lo que es la tarea organizativa y de gerencia del partido. Y en el caso de la comisión conjunta, que lo dirige el compañero Junior Santos, alcalde de Los Alcarrizos, vicepresidente del PRD, toda la parte orgánica, digamos, comités de base, ahora comité afectivo, toda la reestructuración electoral que se está haciendo para que la mesa electoral sea el órgano central que ocupe nuestra atención, porque ustedes saben que ahí es que se consagran los ciudadanos y ciudadanas que tienen derecho a voto y es la parte medular en materia electoral. Y bueno, tenemos a Fiquito Vázquez,
que fue nuestro jefe de campaña en la candidatura del ingeniero Vargas, que es un hombre de gran estima del ingeniero y que los periodistas queremos mucho y que tiene tareas importantes en la parte de la Secretaría Nacional de Organización. En el caso de Tony Peña, que está como secretario general y que es como la figura emblemática, digamos, de jerarquía de nuestro partido, y creo que de todos los partidos del sistema, pues también pues se restablece en la posición. Y esta es la primera parte, pero ahora tenemos un mandato de que lo propio pase en todas las estructuras que le siguen. Raf, que uno a veces dice el partido ya no se ve pequeño, ¿verdad? Tú tienes a Henry Sarraf, ahí veo a Carlos Gabriel García, a Julio Mariñez, a Fiquito Vázquez, a Tony Peña, Fello Subervine, Ney Cabrera, Víctor Gómez Casanova, se puede ver a Janet Camilo, estaban todos, ¿verdad? Sí, estaban todos. Hay más de Junior Santos. 5.300 personas. Una pregunta, me imagino que esa posición nueva de presidente ejecutivo, ¿se llama? Sí. De Nene Cabrera, y él y Tony Peña tendrán que soportar digamos, el peso fuerte del partido, porque los demás funcionarios de alto nivel están en el servicio exterior. Por ejemplo, Peggy está en Italia, Fiquito Vázquez creo que está en Canadá. Si En mal no Toronto, recuerdo, correcto. es en Toronto, sí. Y tenemos otros más que están afuera, o sea, y el presidente está en Cancillería. O sea, que me imagino que habrá una carga muy fuerte tanto para Tony como para el nuevo presidente ejecutivo, para echar hacia adelante el partido. Y le hago otra pregunta porque escuché que el presidente dijo que el PRD se prepara para ser la primera fuerza para la elección del 2020. Y le pregunto, ¿cómo ustedes piensan lograr eso, de venir de un 5 y tanto % en las elecciones pasadas, lógicamente porque hubo una desmembración del partido como tal, en esas elecciones pasadas, y que vinieron aliados con el PLD? ¿Qué planes tienen? Mira, hay dos cosas. Por un lado está la estrategia que debemos seguir, ¿no? Y por otro lado está yo creo que las condiciones y las aptitudes que debemos exhibir los dirigentes y las dirigentes del PRD. Tiene que haber mucha humildad, tiene que haber mucho decoro, tiene que haber mucha sensibilidad, tiene que haber mucho sentido común, porque vamos para la calle a buscar lo que nos pertenece. Lo que perdieron. Yo creo que lo que prestamos, Okay. Lo que prestamos, y quisiera ser muy delicada, porque ciertamente yo creo que todos los procesos de ruptura y de separación implican emocionalmente, dicen los psicólogos y los expertos en conducta, que hay un duelo, que hay un duelo con una serie de etapas. Entonces, evidentemente nosotros fuimos a las elecciones pasadas con una situación difícil desde el punto de vista de nuestra organización, pero ahora, y habiendo dado los pasos que debíamos haber dado, estamos en condiciones para empezar a tocar las puertas. Ya lo hemos hecho. Ustedes saben que hace un par de semanas se retornaron a nuestro hogar, a nuestra gran casa del PRD, una parte importante de dirigentes que no se habían ido en este proceso de separación, que se habían ido con el licenciado Atuey de Camps, a quien ayer se le rindió un homenaje de pie, y todos los PRDistas, yo me enchino de expresarlo, porque la verdad que se hizo con mucho... O sea, a Atuey de Camps. Fue una resolución... Debió haberse manejado para volver al PRD antes de que muriera. Yo creo, tú sabes que la gente que estamos en los caminos del Señor decimos que los tiempos de Dios son perfectos. Lo que no podía hacer era que no se mencionara el nombre importantísimo de la figura de Atuey de Camps. Por un lado tenemos que hacer eso, empezar a tocar puentes de gente que se fue en un momento determinado, que ya empezaron a llegar, como el caso de Amadeo Lorenzo, que vino con un gran grupo de dirigentes y retornó a las filas del PRD. Eso está pasando a nivel de zonas, de municipios y de provincias. Por otro lado, evidentemente la agenda partidaria está cargada de mucho trabajo, de muchísimo trabajo, de un trabajo incansable, de retomar. Ayer el discurso del presidente del PRD, y yo quise compartir también con ustedes algunas de las modificaciones estatutarias que ocuparon la atención de nosotros y de nosotras ayer.
Aquí hay grandes logros y a mí me satisface poder exhibir en la mañana de hoy cómo los artículos, primero los principios del partido y luego artículos 2 y 17 fueron modificados para consagrar la paridad de género como un mecanismo que evoluciona a lo que anteriormente conocíamos como la cuota, de las mujeres. Paridad. Ahora tenemos paridad en los organismos de dirección del partido. ¿Qué nos permite eso? Nos el primer partido, como siempre, el PRD ha sido históricamente el partido que ha tenido una política de género más marcada, ha abierto, bueno, desde la época misma del doctor Peña Gómez, cuando consagró el 25%, y esto tiene mucho que ver con nuestra asociación internacional con la socialdemocracia, pero hablaba también el presidente del partido de la necesaria responsabilidad que tenemos de abrir mecanismos de participación efectiva para la juventud. Entonces, si por un lado tenemos a un PRDista y a una PRDista disciplinado, coherenciado, trabajando en el día a día, entendiendo la nueva realidad electoral del país, porque nosotros teníamos un partido, a mí lo de los nuevos tiempos yo lo respeto mucho, pero los nuevos tiempos para mí implican retos desde el punto de vista organizativo. Sin embargo, nosotros tenemos que hacer una unificación entre lo que es una ideología liberal, socialdemócrata, de avanzada, que es lo que nos ha permitido pues ser los grandes catalizadores de las grandes demandas sociales del país, de las mujeres, de los trabajadores, de los inmigrantes, de los empresarios, de los emprendedores, y por otro lado, ya el panorama electoral es diferente. Ahora el partido que no se organiza en torno a las mesas electorales no tiene una estrategia que le permita fidelizar el voto. ¿Cómo yo le caigo atrás a la gente? Asegurarse de eso. Asegurarse. Miren, los supermercados ahora le dan a usted una tarjetita. De fidelidad. De puntos. Sí. Entonces lo engañan positivamente, ¿verdad? Porque yo la utilizo muchísimo. Y le permiten a usted canjear los puntos por una serie de beneficios. Pero usted sabe lo que hace el supermercado, doctor, mi amiga, que le ha dado mucho seguimiento hace muchos años, porque las dos empezamos jovencitas. Y en el caso suyo, que bueno, que hizo gala a su momento de su conocimiento de todo el tema de ética y de transparencia conforme sus últimas posiciones, ese supermercado lo que hace es que usted tiene tal edad, usted es de tal sexo, pertenece a tal condición económica y social. Y con esa información ellos saben cada qué tiempo usted compra, qué compra, cuáles son los productos de su preferencia. Nosotros, eso se llama fidelizar al cliente. Sí. Pues los PRDistas tenemos que fidelizar nuestros selectores y nuestras selectoras. Y eso ocupa nuestra atención, tenemos mucho trabajo. Los dirigentes y las dirigentes del PRD vamos a ser fiel con el mandato que la base nos dio ayer. Primero hubo un trabajo previo, organizativo y estatutario, y luego ayer, yo no sé si ustedes observaron, cómo algo que a algunos no les gusta y que yo pienso que sí hicimos gala de ser un partido que estamos detrás del poder político y social, y lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer asumiendo los retos que implica, con mucha humildad, reitero, porque esto requiere de saber que retornen amigos y amigas a nuestra casa y que ingresen nuevos hombres y mujeres al partido. Implica también que cedamos un poco de espacio y que compartamos el poder. Doctora, ¿qué otros puntos se aprobaron ayer en la Asamblea? Mire, yo creo que lo más significativo, y tengo que aquí decir que... Digo, fuera de lo de la cuota de la mujer. Fuera de eso... La paridad. Bueno, el tema la agenda que me ocupa, pero fuera de eso está una nueva estructura organizativa. Para los PRDistas nosotros tenemos que saber, voy a doblar aquí y los jóvenes me van a permitir. Sí, pero léalo, no se preocupe. Lo voy a leer, mire. Anteriormente nuestra organización estaba conformada por 20 y tantos de dirigentes zonales y los comités de base también, los famosos comités de base del PRD. Ahora tenemos una estructura de 7, un presidente o presidenta, un secretario o secretaria general de organización y 4 miembros más. Esto nos permite, bueno, pues achicar la estructura, pero hacerla más eficiente, porque muchas veces usted venía y tenía sus 23 miembros y miembros, pero a la hora de la verdad
hasta tomar decisión, planificar, coherenciar la gerencia del partido a ese nivel era complicado. Porque usted sabe que 7 no es lo mismo que 23. ¿Esto tiene categoría de vicepresidente, todo menos el presidente? No, tienen categorías de miembros zonales y en este momento también de miembros de las mesas electorales, miembros y miembros, de 23 a 7, en donde estas tres primeras figuras, presidente, secretario general y de organización, van acompañados de 4 personas más. Ahí hay un cambio significativo, porque de estas 3 personas tienen que estar obligatoriamente una mujer y un joven. O sea, a partir de ahora, de estas 3 figuras de dirección, van a tener obligatoriamente que contar con una mujer y con un joven. Y en las 4 posiciones que completan la matrícula, pues evidentemente en el caso de la mujer, pues vamos a tener 3 de 4. 3 de 7, de estas 7 personas deben ser mujeres. Y ahí entonces estaremos hablando de paridad absoluta. Ok, una pregunta. Los casos disidentes o de personas que estaban proponiendo algún cambio a lo interno del PRD, ¿tuvieron participación ayer? ¿Se expresaron? Porque teníamos ahí a Duvergé, que entendía que tenía una opción para ser candidato a la presidencia, y Guido Gómez, que no es miembro. No, Guido no es miembro. Ok, pero este caso de Duvergé... Mira, fueron convocados todos y todas los que tenían derecho a voto y eran miembros de la asamblea de manera orgánica. La persona que no fue, bueno, pues no fue. Ya para nosotros es difícil. Ayer la asamblea se dedicó única y exclusivamente a conocer del proyecto de reforma estatutaria, de esta propuesta que fue sometida por Carlos Gabriel García, en donde nuestras autoridades fueron reelectas en sus posiciones y no hubo ninguna presentación de propuesta. Se abrió el turno para presentar, no de manera plurinominal, sino cada una de estas posiciones. Juan Carlos Guerra, que fue el director ejecutivo de esta asamblea, el secretario ejecutivo, perdón, y don Fello Suberví, llamaron y dijeron, ¿hay alguna otra propuesta para el presidente? No había. Objeción, ¿Hay alguna otra propuesta para el secretario general? No había. Okay. ¿Hay alguna otra propuesta? Entonces, era el protocolo mandatorio del acto. Uno entiende que, evidentemente, todo aquel que se sintiera con el derecho y con la fuerza para poder presentar una candidatura en cualquiera de estas posiciones podía hacerlo, pero no hubo ninguna postulación. El doctor César Mella, en su condición de vicepresidente del partido, ¿estuvo en la reunión? No participó. No lo vi. Yo creo que, vuelvo y reitero, todos los miembros titulares estaban invitados, pero yo creo que nunca en la historia del PRD, ni siquiera en nuestros grandes momentos históricos de fortaleza, la matrícula ha sido completa, ni en el comité ejecutivo. Pero de 6.000 que fueron convocados, 5.300. Inclusive es mandatorio también la publicación en un medio de comunicación. Y se hizo. Y se hizo, y también se hizo por lo que, son las redes sociales. El fórum fue de 88.75%. Entendemos perfectamente eso bien, pero no me quedaría mal si no hacía la pregunta, porque evidentemente que hay algún conflicto entre esa parte, ¿entiendes? Claro, es correcto, y ciertamente, o sea, yo creo que la disidencia es parte de la democracia. Exacto. A mí, bueno, yo quiero felicitar en este momento, sin ánimo de que se vea un culto a la personalidad, el rol que ha desarrollado el presidente de nuestro partido en los últimos meses, pero sobre todo en las últimas 2 semanas, porque cámbienle el chip al canciller, al presidente del partido en 24 horas, tomando la agenda complicada que ha tenido que asumir el papel que ha asumido el país. Hasta con las conversaciones de paz. Y miren, nosotros estábamos esperando que se nos convocara a una reunión, y yo le decía a las compañeras de la federación, a las cuales saludo en esta mañana, bueno, yo no me explico, la verdad es que la capacidad de desdoblarse del ingeniero Miguel Vargas es bastante impresionante, porque cambiar de temas, agendas tan complicadas, nadie quiere que ningún miembro de su familia, usted puede presentar posiciones diferentes, en democracia eso se vale.
Eso es perfectamente normal y se entiende. Ahora bien, tenemos que estar conscientes de que la mayoría se está expresando y la realidad del PRD está en torno a Miguel Vargas. Yo no estoy diciendo que es bueno o malo, a usted le puede gustar o no le puede gustar. Claro, y lo que tiene es que empezar a trabajar un liderazgo a nivel de base y de la dirigencia media que le permita ser un contrapeso para el presidente del partido. Pero en este momento, y como en otros momentos han sido otros grandes dirigentes del PRD, la realidad del PRD está en torno al ingeniero Miguel Vargas, que no es un hombre perfecto en su accionar, pero que en mi caso, yo puedo decirlo, en mi caso, puedo decirlo, yo he tenido diferencias que tienen que ver fundamentalmente con mi rol como dirigente de las mujeres y que he tenido que ceder en posiciones, pero que en este momento estoy muy complacida, estoy muy agradecida del respaldo que las autoridades de mi partido han dado a la agenda de las mujeres. O sea y estamos felices. Lo que pasó ayer nos llena de orgullo. Que yo conozco a Miguel Vargas Maldonado hace muchos años. La capacidad de trabajo que tiene Miguel Vargas, y me refiero ni siquiera en la política, sino en el sector gerencial, privado. Y yo entiendo que en su rol de canciller de la República, caerle atrás a Miguel no es fácil. Caerle atrás. Yo me imagino que los funcionarios que están en la Cancillería deben estar corriendo mucho, porque para alcanzar a Miguel con lo que es su capacidad de trabajo hay que correr mucho. Es correcto, de verdad, es correcto. Y la verdad es que sí, pero tanto en el Ministerio de Relaciones Exteriores como en el PRD, el ingeniero se ha hecho acompañar de un grupo de hombres y mujeres que no somos perfectos. Mal pudiera yo decir en esta mañana, somos seres humanos, pero sí yo creo y llamo la atención por tercera y última vez, despidiendo el programa y agradeciéndole la oportunidad de la entrevista, de las condiciones de humildad, de cercanía, de apertura que debemos tener los dirigentes y las dirigentes del PRD para poder cumplir con la meta que nos planteamos ayer, retomar el papel como el primer partido político de la República Dominicana. Eso depende única y exclusivamente de nosotras y de nosotros, y vamos a asumir ese compromiso con muchísima humildad y con entusiasmo. Muy bien. Amén, así sea. Muchos éxitos. Le damos gracias a la doctora Yulisa Hernández, ella es vicepresidenta del Partido Revolucionario Dominicano y también secretaria general del FEDOMUSDE, que estuvo aquí con nosotros honrándonos con su presencia. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hacemos una pausa, venimos inmediatamente, no se vayan.